Buenas tardes a todos. Una asistencia numerosa, veo por lo que veo ahora, está bastante bien. Bienvenidos a estas jornadas de puertas abiertas virtuales que organiza la Universidad de Alcalá, que estamos organizando a lo largo de la semana. Estamos ya en el último día de jornadas. Esta tarde nos acompañan Silvia Gumiel Molina, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, y Mercedes Díez Prados, vicedecana de Estudiantes y Relaciones Internacionales de la misma facultad. Buenas tardes. Buenas tardes, Marisa. Buenas tardes. Las dos profesoras titulares de universidad, una en el área de lengua, otra en el área de filología inglesa, y que van a trasladar o van a intentar trasladar en lo posible, que ya sabéis que es difícil, las jornadas que hacemos presencialmente, normalmente con mucho éxito, las van a intentar trasladar a este formato virtual al que nos hemos visto abocados por el tema de la pandemia, ¿no? En cualquier caso, ellas os van a hablar de los grados, os van a presentar los diferentes estudios que se cursan en esa facultad. Nos hablarán de internacionalización, nos van a hablar de excelencia y sobre todo, y también nos van a hablar de vida universitaria en una facultad que ocupa alguno de los edificios más singulares de una facultad que, como sabéis, tiene un patrimonio histórico y arquitectónico espectacular. Como sabéis, en cualquier caso, os aviso, esta jornada va a ser grabada y podréis disfrutar de ella si os queda alguna duda, queréis volver a verla, o si tenéis amigos, compañeros que por lo que sea les ha venido mal esta fecha, se van a colgar en la web de la universidad, con lo cual en cualquier momento, cuando tengáis más tiempo, si estéis más liados, la podréis ver más despacio. Os cuento cómo va a funcionar. Ellas van a empezar la presentación, estarán en torno a la media hora, y a partir de ahí abriremos el turno de preguntas. Quiero decir que si vosotros ahora mismo, mientras ellas hablan, os van surgiendo preguntas, las podéis anotar en el chat y una vez que finalice la presentación, las iremos contestando durante aproximadamente otra media hora, el tiempo que haga falta más o menos, ¿vale? Pues yo ya me callo, os dejo con ellas y buena tarde. Muchísimas gracias, Marisa. Comienzo presentándome, soy Silvia Gumiel Molina y soy la decana de la Facultad de Filosofía y Letras. Antes de comenzar, os voy a explicar, por si no estáis familiarizados todavía con Blackboard, como el año que viene lo estaréis si sois estudiantes de nuestra facultad o para ahora mismo, abajo tenéis unos muñequitos, tenéis un muñeco, si ponéis el ratón sobre él pone mi estado, ajustes, si lo pulsáis podéis mostrar, pues bueno, si estáis felices, sorprendidos, si queréis que vaya más rápido, etcétera. Tenéis al otro lado el muñequito que indica levantar la mano. Veo que algunas o algunos estáis levantando la mano, entiendo que estáis probando. Si os parece, yo ahora voy, ahí estáis levantando la mano. Muy bien. Levantad la mano solamente cuando queréis preguntarnos, ¿vale? Para no volvernos locos. Entonces, bueno, esta es vuestra primera incursión en el mundo universitario. En la Universidad de Alcalá trabajamos con esta plataforma, con Blackboard, que permite hacer muchísimas más cosas, pero de eso no va nuestra presentación hoy. Voy a dejar a Mercedes que se presente y luego os vamos contando un poquito de la universidad, ¿de acuerdo? Mercedes. Gracias, Silvia. Buenas tardes, yo soy Mercedes Díez y soy la vicedecana de Estudiantes y Relaciones Institucionales. Esta tarde estaré acompañando a Silvia para presentaros nuestra facultad, pero nos gustaría poder presentaros la facultad en persona, así que os invitamos a que os unáis a nuestro grupo de estudiantes si alguno de los grados que vamos a presentar os interesan. Vamos a presentar brevemente los diferentes grados que ofrece nuestra facultad y si luego tenéis preguntas al final intentaremos contestarlas. Gracias. Pues vamos ahí. Nos iremos interrumpiendo la una a la otra, pero así no se nos olvida nada. Bueno, queremos ser breves porque esto, si no, puede que os aburra un poco y al final lo interesante a nuestro juicio son las preguntas que vosotros tengáis. Todos nuestros planes de estudio son titulaciones de 4 años, a excepción del doble grado en Humanidades y Magisterio de Educación Primaria, que se hacen 5 años. Luego voy a hablar muy brevemente de cada uno de ellos. ¿Qué distingue a nuestra universidad? Pues como ha dicho mi compañera Marisa, los edificios, entre muchas cosas, pero lo primero que se ven son edificios del siglo XVI rehabilitados con todas las modernidades, es decir, tenemos
cañones en todas las pantallas, hay pizarras digitales, hay conexión a Internet en todas partes del edificio, pero con el encanto que solo tiene nuestra universidad, desde luego en la Comunidad de Madrid y en comunidades que nos rodean también. Dentro de estos grados, dentro de estos planes de estudios, tendréis las asignaturas básicas y obligatorias, que son asignaturas o troncales, que son asignaturas que tiene que cursar todo aquel que hace un grado de las características de aquel que os interese. Pero luego nos distinguimos por tener una amplia oferta de asignaturas optativas, que son aquellas que vosotros podéis elegir dependiendo de vuestros intereses relacionadas con la titulación, y de asignaturas transversales, que son aquellas que vosotros podéis cursar porque os interesan, aunque no están relacionados con vuestra titulación. Podéis estudiar, por ejemplo, se me ocurre, iniciación a la biología, si la hubiera en la Facultad de Biología, aunque vosotros estéis estudiando aquí estudios hispánicos. Nuestra facultad también se caracteriza, y luego hay una diapositiva dedicada a ello, por tener una amplia oferta de estudios internacionales. Y algo que quiero recalcar es que tenemos excelentes datos de empleabilidad. Para que os hagáis una idea, el último estudio del Ministerio daba a nuestra titulación de Humanidades, que viene a ser la oveja negra, porque parece que... ¿Y luego en qué voy a trabajar? Pues bien, nuestros alumnos encontraron trabajo en los 4 años siguientes a graduarse en un 75%. Estamos por encima de titulaciones parecidas en el acceso como periodismo, publicidad o incluso el propio magisterio. Mercedes, no sé si quieres añadir algo más. No, de momento no. Pues seguimos. Sí, sí. ¿Cómo son las clases? Esto se hacía en toda la Universidad de Alcalá, por si luego elegís iros a otra facultad. Generalmente hay clases teóricas en grupos más grandes, son grupos que rondan los 50 o 60 estudiantes, donde se dan clases de corte más teórico. Y luego, para poder trabajar cuestiones más prácticas, donde el alumno, el estudiante necesita mayor conexión con el profesor y con otros compañeros, tenemos seminarios prácticos en grupos reducidos, que vienen a ser grupos de 30 personas. Eso provoca que la relación entre estudiantes y docentes sea muy buena, está bastante mejor valorada que cualquier otra universidad pública que nos rodee. Y vamos, lo que Mercedes y yo decimos es que tenéis las ventajas de una universidad, de ser una universidad pública con las ratios de una universidad privada. Las clases, ya lo he dicho anteriormente, son en edificios históricos. Aquí estáis viendo el patio del Colegio de Málaga, que es el colegio que se veía, el edificio que se veía en la diapositiva anterior, y luego os iremos mostrando otras. Y además tenemos una oferta muy amplia de actividades extraacadémicas que podéis combinar con vuestras clases. Podéis aprender japonés, podéis hacer capoeira si queréis, podéis hacer muchos deportes, podéis pertenecer a los órganos consultivos de la universidad y de la facultad. Hay muchas cosas que hacer, además, que no son solo las clases. Al que no le interese no tiene por qué hacerlas, pero a mí me parece que los años que pasamos por la universidad son fundamentales en nuestra vida y merece la pena aprovecharlo todo. Mercedes. Sí, no, simplemente recalcar un poco lo que dice del punto 3, la diapositiva que estáis viendo, en cuanto a la relación entre los docentes y los alumnos. Por los números reducidos en clase que ya hemos mencionado antes, nos permite tener un trato bastante cercano con los estudiantes. Los conocemos prácticamente por nombre a todos, porque no son tantos. Y eso, desde luego, redunda en una mejor docencia, porque el profesor, digamos, sabe constantemente el nivel que tiene el estudiante y cuáles pueden ser sus necesidades. Y, por otra parte, el estudiante se siente cómodo pues para acercarse al docente, al profesor y preguntarle o pedirle refuerzo o apoyo en lo que vaya necesitando. Entonces, por eso es, digamos, lo que yo creo lo que caracteriza a la Universidad de Alcalá, nuestra facultad en concreto, que los números no son tan grandes como para que el alumno quede desdibujado entre la masa, ¿no? Sino que es bastante personalizado. Simplemente destacar ese punto. Gracias.
seguimos. La internacionalización de la que os dije que os iba a hablar antes. La Facultad de Filosofía y Letras, pensad que es una facultad que se sitúa en el casco histórico de la ciudad de Alcalá de Henares, que es una ciudad, bueno, junto con la Universidad Patrimonio de la Humanidad. Es además la ciudad de Cervantes y en nuestros edificios estudiaron Lope de Vega, Luis Vives, Quevedo y otros tantos más insignes escritores, etcétera. Por ese motivo somos una facultad muy atractiva en Europa en particular, pero en todo el mundo. Y eso nos permite tener convenios con universidades de primer nivel en los 5 continentes. Y cuando digo de primer nivel estoy hablando de universidades como Cambridge, con la que tenemos. Estoy viendo las preguntas y me siento tentada de contestar, pero las voy a ir dejando para el final, aunque quizá lo que os vaya contando responda en gran parte a estas preguntas. Somos la primera universidad española en movilidad internacional y dentro de eso, Filosofía y Letras mueve aproximadamente el 52% de todos los estudiantes. Somos quienes más recibimos y somos quienes más alumnos internacionales recibimos y quienes más alumnos enviamos fuera. Alguien pregunta si todo el que quiere irse se puede ir. Sí, la respuesta hoy es sí. Os garantizamos a todos los que cumplan con los requisitos que establecen los organismos que regulan la movilidad internacional. A todos os garantizamos que podéis iros y me atrevo, y se está grabando, me atrevo a garantizaros que podréis iros al país al que deseéis iros. Quizá no a la ciudad a la que deseáis marcharos. Imaginad, por ejemplo, que queréis ir a Roma y ese año ha habido muchas movilidades para Roma, pues a lo mejor os damos una movilidad en Florencia, pero garantizamos que podéis ir al país al que queréis ir, siempre y cuando sea un país con el que tengamos convenio, pero diría yo que tenemos convenio si no todos, con gran parte de los países de los 5 continentes. La movilidad asiática, por ejemplo, es una movilidad que se está poniendo ahora muy de moda y sobre la que estamos trabajando, pero también tenemos becas muy buenas con universidades estadounidenses como Tufts. Tenemos convenios para ir a universidades de Hispanoamérica y lo más conocido que son las becas Erasmus a los países europeos. Mercedes, no sé si quieres añadir algo. No, yo creo que sí, un poco lo que estás diciendo tú y lo que pregunta Alejandra, que sí, que tenemos plazas para todos, prácticamente, precisamente porque no somos muchos y pues todo estudiante que quiere hacer una estancia, o sea, una movilidad, lo puede hacer. De hecho, animamos a hacerlo y es nuestra seña de identidad. No solamente vais a disfrutar pudiendo iros, sino que también van a venir estudiantes Erasmus, estudiantes internacionales a compartir con vosotros las clases que hagamos aquí. Paso. Entonces, el soporte virtual. Esto es especialmente interesante en estos tristes momentos que nos han tocado vivir. Nosotros somos una universidad presencial y no tenemos ninguna intención de dejar de serlo. Pero la coyuntura nos ha llevado a tener que poner en marcha de forma muy rápida la docencia virtual. El 11 de marzo el presidente de gobierno anunció que se suspendían las clases en Madrid por 15 días, que luego luego ha sido de manera indefinida hasta que ha acabado el curso, y el 13 la mayoría de nuestros profesores estaban ya dando clase online. Tenemos un buen soporte, estamos trabajando mucho para virtualizar todo lo que se pueda. Los profesores nos estamos formando para hacerlo bien, porque al final somos profesores presenciales que tenemos que aprender cómo debe ser la formación online. Y entonces, si el curso que viene las cosas no son todo lo buenas que deberían ser, vosotros podréis recibir o bien clases virtuales si sucediera que nos vuelven a confinar, o bien al menos os garantizamos o bien una docencia mixta donde
si hay aforo reducido, pues podamos combinar las clases presenciales con las virtuales. Nos estamos preparando para ello y en otra jornada de puertas abiertas no sería relevante decir esto, pero en esta me temo que sí. Mercedes, no sé si quieres. No tengo nada que añadir, realmente no. No, simplemente eso, digamos, la disposición de los profesores a acomodarse a la situación que nos toque vivir, simplemente. También queremos decir que durante este periodo la Universidad de Alcalá se ha puesto a disposición de los estudiantes no solo para seguir con la docencia, sino también para proporcionar equipos informáticos a aquellos estudiantes que no tenían equipos en casa, proporcionar tarjetas de datos, etcétera. Entonces, ante un posible problema que esperamos de verdad que no tenga lugar, pero si eso existe, estamos preparados para seguir adelante. Pero ojalá no, porque queremos veros en las aulas y queremos que veáis lo maravillosa que es nuestra facultad. Y bueno, en realidad acabamos ya, aunque luego hay más diapositivas, pero las tenemos solamente por si hacéis alguna pregunta. En concreto, esas son las titulaciones que tenemos. La última, comunicación audiovisual, está un poco cortada. Historia, humanidades, doble grado de humanidades y magisterio de primaria, estudios hispánicos, estudios ingleses, lenguas modernas y traducción, en Alcalá y en Guadalajara, y comunicación audiovisual. Tenemos también la posibilidad de cursar, tenéis también más bien la posibilidad de matricularos en una cosa que se llaman planes combinados, que lo que hace es combinar un grado con un máster. A vosotros os garantiza ya la entrada al máster, aunque luego no queráis. Aunque si luego cambiáis de opinión, no pasa nada, pero tenéis garantizada la entrada a másteres que están muy cotizados fuera de la universidad. Las plazas son muy poquitas, pero bueno, es una opción interesante. Os voy a contar muy rápidamente, para no entretenerme, en qué consisten los grados y cuál debería ser vuestro perfil. Voy a hacer yo los 4 primeros y voy a dejar a Mercedes los siguientes porque ella los conoce mejor que yo. El grado en Historia, en realidad, quienes queréis acceder al grado en Historia, normalmente tenéis muy claro que os gusta la historia, que os gusta pensar sobre ella, que tenéis muy claro que es fundamental conocer el pasado para poder repensar el presente. Y, Emma, ahora te contesto, ¿vale? Pero, vamos, todos aquellos a los que les guste la historia y a quien le guste ver la historia de otra manera, ver la historia con capacidad crítica. Pues a todos aquellos que estéis ahí, historia es vuestra carrera, tenemos nota de corte. Las notas de corte que aparecen son de la convocatoria ordinaria, porque en la extraordinaria, o sea, la de julio del año pasado, que este año es septiembre, historia subió un poco, no recuerdo cuánto. Humanidades es aquella carrera que está pensada para todos aquellos que disfrutéis con la historia, pero también con la literatura, el arte, la lingüística, la filosofía, etcétera. Si os interesa estudiar humanidades y os hacen la pregunta de esto para qué sirve, recordad que tenemos una tasa de inserción en el mundo laboral del 75%. Porque las humanidades sirven para todo, porque no se puede plantear el mundo sin conocer las humanidades y porque además ahora mismo la formación versátil, que es la que proporciona el estudio de las humanidades, es fundamental. Después vosotros, dentro de 4 años, cuando acabéis humanidades, tenéis muchas opciones de hacer másteres mucho más especializados. Tenemos alumnos que trabajan en Facebook, en Google, en Amazon y trabajan de humanistas, no es que trabajen de repartidores, vaya. Tenemos después el doble grado de Humanidades y Magisterio de Educación Primaria. Este doble grado, que tiene solo 30 plazas y es único en España, tuvo una nota del año pasado de 8,18, pero ha estado por encima del 10. Así que estudiad mucho si lo queréis hacer. Es un grado que solamente se imparte en la Universidad de Alcalá y en una universidad privada, creo que en Navarra, pero en ninguna otra universidad pública, y os prepara para impartir docencia en toda la etapa preuniversitaria. Podéis ser docentes de primaria, de secundaria y tal y como están las cosas, con el grado en primaria, incluso podríais opositar a educación infantil. Es muy atractivo, muy atractivo. Sé, quizá haya gente por ahí que piensa en el grado de infantil y primaria, pero pensad que este os abre un abanico muchísimo más amplio de
cosas que podéis enseñar. Y pensad también que si en un momento dado deja de interesaros la docencia, tenéis la posibilidad de... Es que estoy viendo las preguntas y me distraigo. Tenéis la posibilidad de dedicaros al mundo humanístico. Con respecto a estudios hispánicos, pues si os interesa la lingüística, si os interesa la literatura, si os gusta leer, pero también si os interesa saber por qué hablamos, por qué entendemos a la velocidad del rayo, cosas tan complejas como las que decimos, por qué un niño con 2 años no sabe cuánto es 2 más 2, pero sabe hablar, por qué un lingüista forense puede ayudar a detener, como pasó con el caso de una bomber, puede ayudar a encontrar a un asesino en ese caso. Si os interesan todas esas cosas, pues vuestro grado es estudios hispánicos. Y ahora dejo a Mercedes. A ver, estudios ingleses es un poco como estudios hispánicos, pero en inglés, ¿de acuerdo? En la carrera de estudios ingleses es lo que antes llamábamos filología inglesa, por lo que te da una formación muy amplia en literatura, en lengua, en lingüística. De la literatura se ven de muchísimos países de habla inglesa, evidentemente de Inglaterra y de Estados Unidos, que serían las dos literaturas fundamentales que se ven, pero también se ve de otros países de habla inglesa, como literatura postcolonial y luego de diferentes periodos, evidentemente dentro de la literatura inglesa y la literatura norteamericana. Y también damos una formación muy completa en lingüística. La misma formación en lingüística que se ve en estudios hispánicos, aquí se ve, pero en inglés. Es decir, te puedes formar como lingüista en inglés. Al ser hablantes del español, es muy común entre los especialistas en estudios ingleses que se hagan estudios contrastivos con el español. Y evidentemente, por la formación que te da, te permite hacer ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, entre lo que estaba comentando Silvia de la lingüística forense, evidentemente, una de las fuentes fundamentales de la lingüística forense está en las fuentes anglosajonas. Por lo tanto, digamos, estudios hispánicos e ingleses son dos carreras que se informan mutuamente, ¿de acuerdo? En estudios ingleses, la diferencia evidentemente es que todo se da en inglés. Desde el primer día en clase hay que hablar inglés y hay que saber coger apuntes en inglés, saber preguntar en inglés y hacer todas las tareas en inglés. Es decir, requiere un nivel de inglés bueno, pues bastante fluido. Tampoco es excesivamente alto, ¿de acuerdo? Lo único que sí debéis saber es que en estudios ingleses, bueno, y también en lenguas modernas y traducción, al final del primer año hacemos una prueba de nivel. Bueno, más que hacer la prueba de nivel, pedimos que los estudiantes presenten un certificado de que tienen un B2 para poder presentarse a algunas de las asignaturas de la carrera. Eso ocurre, como digo, en estudios ingleses y también en lenguas modernas y traducción. Estos estudiantes que entran en primero, aunque no entren con un nivel B2, que muchos de vosotros probablemente ya lo tendréis, pero si no entráis tenéis, digamos, un curso para alcanzarlo y os podéis presentar a cualquier prueba de las que se ofrecen externamente. Pero la propia Universidad de Alcalá tiene un convenio con el British Council que periódicamente va ofreciendo pruebas para que los estudiantes puedan ir certificando su nivel. Esto que en principio podría parecer una desventaja, a la larga es una ventaja porque cuando salgáis digamos, al mercado laboral y os pregunten si sabéis inglés, ¿vale? Porque es posible que hay sitios donde se estudia la carrera de estudios ingleses pero que no se adquiere ese nivel de inglés por razones varias. Bueno, pues vosotros sí podéis certificar que vais a tener el nivel. Sobre todo porque en cuarto, como en primero, perdón que me estoy perdiendo un poco. En primero, como os comento, tenéis que tener un nivel B2, pero en cuarto, para poder presentar el TFG, que es el trabajo fin de grado, se os pide un C1, es decir, es un nivel avanzado. Por lo tanto, cuando acabéis la carrera, se garantiza que tenéis ese nivel, ¿de acuerdo? Ahora bien, ese nivel no lo vais a alcanzar exclusivamente yendo a clase de estudios ingleses o de lenguas modernas, sino que es algo que también tenéis que adquirir vosotros por vuestra cuenta, porque tenéis que pensar que estudios ingleses o lenguas modernas y traducción no son academias de idiomas, ¿vale? Sino que son, digamos, formamos especialistas
en lengua y literatura inglesas o americanas. Formamos a filólogos, pero no formamos, digamos, no somos academias de idiomas, ¿de acuerdo? Además, ya pasando a la siguiente carrera, que es Lengua Modernas y Traducción, tanto en Alcalá como en Guadalajara, además de tener esa formación, digamos, en lengua y literatura, que se da sobre todo en los primeros años, a partir de, bueno, desde tercero específicamente, empecé a tener una formación en traducción, también, o sea, desde el punto de vista práctico, cómo gestionar una traducción, a diferentes tipos de traducción especializada, traducción jurídica, traducción científica, traducción administrativa o de derecho. Es decir, hay muchos tipos de asignaturas para diferentes tipos de traducción. La oferta de optativas, tanto en estudios ingleses como en lenguas modernas y traducción, es amplia. De manera que, si uno quiere especializarse en algún tipo de, o sea, dentro de los estudios quiere especializarse en alguna rama, puede hacerlo, ¿vale? Estudiando una serie de optativas. En lenguas modernas y traducción tenemos además, como de forma obligatoria, tenéis que realizar unas prácticas sobre todo en el último año de la carrera, primer o segundo cuatrimestre, sobre todo en el segundo, y en estudios ingleses las prácticas son optativas, ¿vale? Es decir, podéis elegir hacer prácticas o hacer más optativas para completar los créditos que necesitáis para acabar la carrera. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta concreta después de alguno de estos estudios, os lo podemos explicar al final. En cuanto a la última carrera de comunicación audiovisual, es una carrera muy atractiva. Como veis, la nota de corte también es bastante alta. Esta se imparte en Guadalajara y tiene, digamos, como dos ramas distintas. Una que se dedica más a lo que son los medios de comunicación, televisión, radio, ¿de acuerdo? Y otra rama que es más para aprender a hacer videojuegos o redes sociales, es decir, otros medios distintos a los medios más tradicionales. Tienen un aspecto bastante práctico, es decir, tienen cámaras de televisión, tienen platós en los que hacen clases prácticas y luego además también tienen prácticas como parte de la carrera. Hay una serie de créditos que se dedican a las prácticas, pues para trabajar de manera extracurricular en centros distintos. Y bueno, yo creo que ya de momento es todo lo que tengo que decir. Si queréis, ahora pasamos a contestar algunas preguntas concretas que podáis tener, cosas que no hayan quedado claras. Estoy viendo que hay dos preguntas sobre el grado y el máster, y como es la siguiente diapositiva, pues si os parece voy a contestarlas. Emma pregunta si obtengo la nota necesaria para el plan combinado, ya entro directamente al máster, y Andrea pregunta si se aconseja entrar en grado y máster. Bueno, es un consejo simplemente y no, los consejos son gratuitos, digamos, ¿no? Pero yo sí optaría por entrar en grado y máster. Lo más razonable, si tú estás, mirad, me voy a ir, por ejemplo, a estudios hispánicos, que es una carrera que tiene nota de corte de 5 en la convocatoria ordinaria, a pesar de que nuestros estudiantes, que esto es algo que tiene que quedar muy claro, de que la media de nuestros estudiantes en la EBAU está muy por encima del 5, porque nuestra carrera es una carrera que se hace por vocación. Lo que pasa que si no se llenan todas las plazas, pues quedan plazas y eso implica que la nota de corte es 5. Bueno, en cualquier caso, si comparáis, la nota de corte es 5, pero para la entrada, si lo combinamos con el máster, se sube a 11,8 y el año anterior fue 12 y pico. Es decir, es una nota realmente alta. ¿Por qué? Porque nuestros másteres están muy, muy cotizados. Para que os hagáis una idea, ha habido veces que en el máster de enseñanza de español como lengua extranjera, que es el que está vinculado a estudios hispánicos, hemos tenido 300 solicitudes para 50 plazas. Entonces, si vosotros podéis aseguraros la plaza ahora, pues luego os podéis despreocupar. Luego hacéis los 4 años y os dais cuenta de que no, que vosotros queréis hacer, yo qué sé, oposiciones a secundaria, pues no cursáis el máster. O queréis dedicaros a la investigación, pues no cursáis el máster. Vosotros no estáis obligados. La universidad se compromete a guardaros la plaza, pero vosotros no tenéis ninguna obligación. Así que mi consejo es que si os da la nota,
agarrad esa plaza ya. Pero vamos, ya os digo, es un consejo y además, si vosotros sois buenos estudiantes, que lo seréis y sacáis esas notas en la EBAU, pues tampoco tenéis nada que temer, tampoco tenéis que temer que luego no vayáis a tener plazas, ¿de acuerdo? Marisa, si quieres voy contestando a las preguntas o me vas haciendo lo que tú quieras. Voy contestando yo misma. Fabia pregunta... Perdona, Silvia, que es que no tenía activado el micrófono. Si tú te sientes cómoda contestando directamente, a mí me parece bien. Sí, esto ya como lo hacemos en clase, pues no, sí. Es perfecto, pues gracias. Pues vamos, como son poquitas preguntas, vamos contestando. Fabia pregunta cuánto cuestan las clases extraescolares de idiomas y lo cierto es que no lo sé, pero sí sé, como ha señalado Mercedes, que tenemos un convenio con el British Institute y a los alumnos de la Universidad de Alcalá se les hacen descuentos. Esto para inglés. En el Centro de Lenguas Modernas, que podéis buscar en la página web, tenéis la oferta de muchos otros idiomas, pero lo siento, pero no sé cuánto. No sé nada de precios, en realidad. Sí, yo tampoco, pero vamos, sí sé que lo que tú comentabas, el British Council hace un descuento bastante importante para estudiantes de la Universidad de Alcalá, sí, porque si no sería bastante más caro si se estudia por su cuenta. Alejandra ya le he contestado, a Emma y a Andrea sí. A Sara, si haces la EBAU en periodo extraordinario, ¿puedes quedarte sin plaza? Puedes, claro que puedes, pero bueno, lo que nos dice la experiencia es que en humanidades y en estudios hispánicos y también en historia suele quedar alguna plaza. Intentad no hacerla en el periodo extraordinario, pero bueno, si en humanidades, Sara, que dices que te gusta humanidades no suele tener problemas. Sí os pido que si hacéis la EBAU en el periodo extraordinario, elegís una carrera y todavía no habéis podido hacer la matrícula, os pongáis en contacto con nosotros, porque lo que tenemos que intentar, si tenéis muy claro lo que vais a hacer, es que no perdáis clase. Entonces, aunque la matrícula no esté formalizada, podemos intentar ver alguna manera de que empezáis a seguir las clases, porque claro, si os incorporáis el 28 de octubre, pues hay un mes que ya habéis perdido, ¿de acuerdo? Entonces, si a alguien le sucede esto, hace la EBAU en periodo extraordinario, aprueba, se matricula, pero sabéis que hay un periodo de aceptación, etcétera, pues poneos en contacto con decanato y nosotros os ayudamos a empezar el curso, aunque todavía no estéis matriculados. Fabia pregunta también cuál es el nivel de inglés requerido para graduarse en estudios hispánicos. No hay nivel de inglés, solo hay nivel de inglés para estudios ingleses y lenguas modernas y traducción, que como ha dicho Mercedes es al finalizar el grado un C1, aunque muchos de nuestros estudiantes son capaces de acreditar un C2, y para el doble grado de Humanidades y Magisterio de Primaria, porque para Magisterio, que es un estudio reglado, exigen un B1 de un idioma que no sea la lengua materna. Esto quiere decir que puede ser inglés, francés, italiano o cualquier otro idioma. ¿De acuerdo? Si tenéis en el plan de estudios de estudios hispánicos, igual que en el de humanidades, 2 semestres de estudio de un segundo idioma, que puede ser español, pero también puede ser francés, alemán o árabe y portugués, creo que también. Portugués a veces se oferta y a veces no, pero vamos, podéis cursar otro idioma si ya sabéis inglés de sobra o si por lo contrario lo tenéis cierta manía al inglés, podéis cursar otra asignatura. Sí, pregunta Fabia, perdón, María José, que por qué hay notas diferentes en lenguas modernas en Guadalajara y en Alcalá. Eso simplemente es una razón de demanda, ¿vale? Las notas de corte son notas que se establecen cada año y dependen de la demanda. Es decir, la nota de corte es el último estudiante que entra en la última plaza que se ofrece, ¿vale? Y viene siendo habitual que hay más demanda para Alcalá que para Guadalajara, a pesar de que en Guadalajara la carrera se estudia por la mañana y en Alcalá se estudia por la tarde. Yo entiendo que es una razón de cercanía. Si uno vive en Madrid, pues si vive, por ejemplo, no sé, en la zona sur de Madrid, pues llega antes a Alcalá que lo que pueda llegar a Guadalajara. Pero es la única razón, es en función de la demanda. Si por lo que fuera hubiera mayor demanda en Guadalajara, pues la nota de corte de Guadalajara sería más alta que la de Alcalá. Creo que ha quedado claro, pero si tenéis alguna pregunta más lo puedo explicar.
Sí, bueno, sigue habiendo, si quieres, Mercedes, algunas, por ejemplo, podemos irnos primero a los de estudios ingleses y lenguas modernas. Sí. Preguntan qué es eso de simultanear estudios ingleses y lenguas modernas, si podemos ir, o sea, ¿qué es eso? ¿En qué consiste la simultaneidad? Entonces, si quieres contesta. Que tú... Contesto a eso, vale. Sí, a ver, lo que quiere decir es que las carreras de estudios ingleses y lenguas modernas de traducción, cuando se diseñaron los planes de estudios, se diseñaron de manera que los 2 primeros años fueran muy similares, de forma que si un estudiante quería hacer ambas carreras, pues que no tuviera que repetir, o sea, que no tuviera que hacer todas las asignaturas. De manera que, como digo, los 2 primeros años son prácticamente iguales y a partir de tercero muchas asignaturas que figuran como obligatorias en un grado figuran como optativas en otro. De manera que en 5 años el estudiante que estudia las 2 carreras acaba en 2 grados. Es decir, en 5 años tendría el grado de estudios ingleses y de lenguas modernas y traducción. Eso es lo que quiere decir simultanear los estudios. No es un doble grado, ¿vale? No es el concepto del doble grado de humanidades y magisterio, sino que son 2 grados distintos. Y solamente eso, digamos, algo que se hace de manera optativa para los estudiantes que quieran, ¿de acuerdo? Y el estudiante lo puede decidir, pues, no sé, lo puede decidir en segundo, tercero, cuando lo quiera decidir. A este respecto, alguien pregunta si se matricula en el doble grado de Humanidades y Magisterio de Primaria, si tiene que ir para Humanidades a Alcalá y para Magisterio a Guadalajara. La respuesta es no, pero con reservas. El plan de estudios de doble grado es un plan de estudio diseñado específicamente para alumnos que se matriculan en ese doble grado y aquel que tenga beca del Ministerio puede estar becado los 5 años que dura el doble grado. Ahora bien, casi todas las asignaturas se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras en el centro de Alcalá, pero hay asignaturas, sobre todo las relacionadas con las ciencias, con las ciencias tradicionales, con las ciencias exactas y las ciencias sanitarias, que por la necesidad que tienen los profesores de utilizar laboratorios, pues se imparten en Guadalajara. Pero nuestros horarios están preparados, los podéis mirar en la web, están preparados para que se impartan. Preguntan también, si me estáis preguntando por los horarios, mirad, os voy a decir rápidamente, Historia se estudia en Alcalá de mañana, Humanidades en Alcalá de tarde, el doble grado de Humanidades y Primaria en Alcalá de tarde, Estudios hispánicos en Alcalá de mañana, Estudios ingleses en Alcalá de mañana, Lenguas modernas y traducción de Alcalá, en Alcalá evidentemente, de tarde, Lenguas modernas y traducción de Guadalajara de mañana y Comunicación audiovisual en Guadalajara de tarde. No, aquellos que tengáis docencia por la tarde, aunque al principio parezca que es un poco así raro, luego los muchachos lo agradecen porque aprovechan mucho más para estudiar por la mañana, para ir al gimnasio, para ir a esos sitios donde nunca hay nadie porque todo el mundo está en la facultad o trabajando. Voy a ir contestando las preguntas que me vais haciendo. Me pregunta Fabia sobre los horarios. No te puedo decir, Fabia, creo que los de ahora son todavía los del año pasado, pero antes del día 29, es decir, antes del lunes que viene, estarán colgados los nuevos horarios de estudios hispánicos y de todo. Pero tened en cuenta que los horarios que se van a publicar ahora son de cara a una docencia absolutamente presencial o a una docencia absolutamente virtual. Si tuviéramos que movernos en algún momento hacia un modelo mixto, habría que retocar los horarios. ¿Por qué habría que retocarlos? Pues para que vosotros tengáis días enteros en los que estéis en casa recibiendo clases a través de la plataforma y días enteros en la facultad. Sí se mantendría en todo caso la diferencia entre mañana y tarde y en la medida de lo posible los días que tenéis que venir a la universidad, que a veces los más suertudos tienen libre el viernes. Preguntáis también si en el grado de estudios hispánicos se puede elegir entre hacer latín y griego. Efectivamente, se puede elegir. Si en estudios ingleses se pide un nivel para el segundo idioma. Bueno, y alguien preguntaba también cuáles eran las lenguas de lenguas modernas y traducción. El inglés es lengua obligatoria y luego se puede elegir entre francés y alemán. Y Mercedes, corrígeme si me equivoco, pero creo que francés parte de un cierto conocimiento. Sí.
Sí, y alemán parte de cero, sí, exactamente. Empiezan de cero. Sí, porque se presupone que los estudiantes que vienen de la secundaria en general y eligen francés se supone que tienen un cierto nivel, por lo tanto no se empieza de cero. Pero en alemán no se presupone ningún nivel y por lo tanto se empieza de cero. Efectivamente. Sí. Mercedes, también hay una pregunta de Natalia. Si es necesario acreditar el nivel B2 de francés si la eliges como segunda lengua al finalizar el primer año. No. Solamente esas acreditaciones son solamente para el inglés. Y aprovecho para contestar la pregunta de Julia, que pregunta que si tienes un certificado de hace 2 años que se puede valer. Sí, o sea, los certificados evidentemente los certificados de idiomas tienen un periodo digamos, de caducidad en el sentido de que si un idioma no se practica, pues llega un momento que el nivel se pierde. Pero 2 años entra dentro del rango de los certificados que se pueden justificar. Es decir, si tú tienes un certificado ahora mismo de que tienes un B2, lo podrías perfectamente presentar en junio, o en abril, cuando te lo pidan, para certificar el idioma. No habría ningún problema. Preguntan también para qué se utilizan los laboratorios de idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras. Para todo. Para muchas cosas, sí. Sí, para muchas cosas. O sea, en cualquier clase prácticamente puede tener clase en un laboratorio. La única restricción de los laboratorios es que solamente caben, hay un laboratorio grande que cabe más gente, pero luego hay otros pequeños que caben solo 25 personas. Entonces, digamos, esa es la única restricción, pero en todas las clases pues, son potencialmente posible utilizar el laboratorio para alguna razón. Evidentemente hay algunas que utilizan más el laboratorio que otras. Las de traducción, prácticamente todas utilizan en algún momento el laboratorio de idiomas. Incluso hay algunas que se imparten totalmente en el laboratorio de idiomas porque utilizan herramientas informáticas para la traducción y requieren de tener un puesto informático. Yo, por ejemplo, doy una asignatura optativa en estudios ingleses que no tiene nada que ver con la traducción. Es una asignatura de argumentación y persuasión, pero sin embargo sí doy una serie de sesiones en el laboratorio porque a mis estudiantes les enseño cómo utilizar una herramienta informática para analizar textos, ¿de acuerdo? Entonces, quiero decir, son laboratorios muy versátiles que tienen muchos usos. Y evidentemente en las clases de lengua, que se las vais a tener en primero y en segundo, particularmente en primero, inglés 1, inglés 2, allí se utiliza también bastante el laboratorio para practicar las diferentes destrezas, para escuchar, para hablar, para diferentes cosas. Vale, seguimos. Tenemos sí. un montón de preguntas. Carolina pide un poquito más de información sobre el grado de estudios hispánicos. Ahora mismo te contesto, Carolina. Déjame contestar a las cosas que son sí o no, o 1 o 2 que son rápidas. Lo del nivel de inglés, por lo de las circunstancias, no os preocupéis porque nosotros pondremos todo lo que esté en nuestra mano para que el que tenga el nivel de inglés pueda acreditarlo de la forma que sea, como se ha hecho de hecho para este curso. Preguntan si los profesores de francés son nativos, pues algunos sí y otros no, pero todos tienen un C2. Todos tienen un francés excelente. Alguien preguntaba también si hay cupo para estudiar francés o alemán. No, siempre, una vez que tú estás aceptado, puedes elegir una y otra. De hecho, siempre hay un idioma más, siempre hay un idioma que está más solicitado que otro. Os voy a contar un poquito en qué consiste el grado en estudios hispánicos a petición de Carolina. Bueno, pues, ¿qué vas a estudiar? Vas a estudiar, como hemos dicho antes, lingüística, con especial atención a la lingüística del español. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que vas a estudiar la gramática, vas a saber por qué el lenguaje es lo que nos hace humanos, vas a aprender que el lenguaje es una ciencia, que la lingüística es una ciencia y que como tal hay que estudiarla. Y vas a aprender sociolingüística, por qué decimos lo que decimos y cómo, y por qué lo decimos como lo decimos, y cosas así. Puedes hacer luego máster de especialización que te lleven a la investigación, puedes trabajar como, aparte de lo evidente, ¿no? Como profesora o profesor en una editorial, en un periódico, pero la lingüística también tiene mucha conexión con
con la logopedia para trabajar los trastornos del habla y del lenguaje, con la lingüística forense, como decía antes, etcétera. Tengo que dejar claro que este grado no os prepara para ser lingüistas forenses, porque os estaría mintiendo si os dijera lo contrario, pero sí os prepara para luego poder hacer un máster de ese tipo si es lo que os interesa. Y si os interesa la literatura, pues si os gusta leer, si os interesa la literatura, pues vais a disfrutar muchísimo, claro, estudiando la historia de la literatura fundamentalmente española. Como decía Mercedes, en estudios ingleses, antes eran las antiguas filologías, ¿no? Y el camino es similar, pero teniendo como objeto de estudio, si los de estudios hispánicos tenemos como objeto de estudio el español, pues estudios ingleses tiene como objeto de estudio principal el inglés. No sé, Carolina, si he contestado a tu pregunta, podéis hacer todas las que queráis. Yo no conozco ningún estudiante que quisiera estudiar estudios hispánicos y se haya arrepentido. Todos los que vienen se reafirman en que su opción fue la buena. Bueno, tampoco conozco ninguno de otro grado que se haya arrepentido, pero sí tenemos abandono pues de alumnos que no sabían qué estudiar, solo quedaba la carrera de humanidades, pongamos, se matricularon y vieron que aquel no era su sitio, pero entiendo que no sucede eso con los que estáis aquí. En la matrícula hay que especificar si se quiere simultanear estudios ingleses y lenguas modernas. No, de hecho es que no tenéis ningún lugar en el que especificarlo. Vosotros os matriculáis o en estudios ingleses o en lenguas modernas. Y cuando llegue tercero solicitáis la simultaneidad. Cuando llegue tercero, creo que es cuando hay que elegir las optativas, pero al principio no. ¿De acuerdo? A ver, preguntan también por otras estancias que no sean Europa, como Canadá y Estados Unidos. También existen, no son tan numerosas, evidentemente, ni tan frecuentes, ni tan fáciles de ir, porque evidentemente hay menos plazas, pero también existe la posibilidad. Y no, sí, perdona. Sí menciona este compañero o compañera que ha hecho esa pregunta, habla de países no Erasmus. Ahora mismo, aunque entendemos por movilidad Erasmus la que sucede dentro de Europa, los programas Erasmus se están abriendo y tenemos movilidades Erasmus con Estados Unidos, por ejemplo, con Marruecos, con Irán, incluso con países asiáticos, ¿de acuerdo? Es decir, Erasmus es una cosa que ha ido creciendo de manera exponencial y ahora mismo uno puede irse de Erasmus a otros países y además están mejor remuneradas. Y la Universidad de Alcalá está trabajando mucho en este programa porque es un programa que nos interesa especialmente. Y luego están, pues lo que dice Mercedes, otros convenios, como el convenio que tenemos con las universidades de Tufts y Skidmore, en las que en esas universidades, pues se ofrecen todos los años becas a toda la universidad, no solo a nuestra facultad, se ofrecen 2 becas para que los alumnos puedan ir. Sabéis el dinero que cuesta ir a estudiar a una universidad americana, pues tiene la matrícula gratis, el alojamiento y una serie de cosas muy interesantes. Y conviene señalar que este convenio, que hay 2 plazas para toda la universidad, desde que yo llevo involucrada en la gestión de estudios internacionales, siempre ha ido alguien de filosofía y letras. Obviamente no gracias a mí, digo que yo tengo esta información. Siempre ha ido alguien de nuestra facultad. Alguien pregunta qué laboratorios hay. Pues tenemos laboratorios de todo. Tenemos laboratorios de geografía, tenemos laboratorios de arqueología, tenemos laboratorios de prehistoria, tenemos los laboratorios de idiomas. Y alguien preguntaba también en qué actividades de arqueología está involucrada la Universidad de Alcalá. Mirad, nosotros, la gente de arqueología y la gente de egiptología son, por supuesto, sin hacer un feo a los demás, pero son como la creme de nuestra universidad. La arqueología tiene muchísimo, es muy potente en nuestra facultad. Tenemos Lauro Olmo, al que si os interesa la arqueología conoceréis, que es catedrático de nuestra facultad, tiene excavaciones arqueológicas en distintos lugares de Hispanoamérica. Tenemos también Hipólitus, por supuesto, y tenemos más que no soy, lo siento, perdonadme, pero no soy capaz de
de reproducir, pero seguro que si escribís a Lauro, recordad Lauro Olmo y el email está en el directorio de la universidad, seguro que muy gustosamente os informa sobre ello. Sí, aparte tiene una página web también con todas las excavaciones arqueológicas y las cosas que hacen. O sea, se pueden meter a través de internet, Lauro Olmo, y verán una página dedicada a las actividades que hacen. Es como nuestro Indiana Jones, el Indiana Jones de nuestra facultad. Eso es. También preguntaba, me parece que era Lucía, si valía el certificado de inglés, que si vale el de la Escuela de Idiomas. Sí, sí vale para certificar los idiomas. Si no estoy equivocada, el certificado de la Escuela de Idiomas creo que te puede acreditar para un B2, me parece, y luego hay otro certificado que es el de Advanced, ¿no? El nivel avanzado, que también te puede servir para esos certificados que necesitamos nosotros. Sí, nos piden también, bueno, Natalia pregunta, si quiero simultanear lenguas modernas y estudios ingleses, ¿tengo que dejar de lado asignaturas enfocadas a la traducción? No puedes dejar de lado esas asignaturas porque son obligatorias. Tienes que elegir un itinerario en el que las optativas de lenguas modernas y estudios ingleses son comunes, pero no podríamos pedirte que dejaras de lado algo tan fundamental en tu formación. Y Carlos pide información acerca de historia y de humanidades. Bueno, historia, como ya he dicho, pues vamos, el grado de historia yo creo que es el más transparente. Todo el mundo sabe lo que estudia cuando estudia historia. Alguien ha preguntado antes si teníamos algún tipo de especialización. Tenemos itinerarios. No me sé bien los itinerarios. Ahí creo que historia de la escritura, historia del pensamiento, historia de las monarquías. Y los itinerarios se obtienen, o sea, los itinerarios se cursan cuando uno llega a tercero y empieza a hacer asignaturas optativas. Pues hay a quien le puede apetecer una formación más generalista y coge asignaturas de varios itinerarios, o hay quien prefiere estudiar, pongamos, la historia del pensamiento, ¿no? Pues coge las asignaturas relacionadas con la historia del pensamiento, que son asignaturas más vinculadas a la filosofía. En humanidades tenéis, si no me falla la memoria, humanidades es un compendio de la formación humanística. Entonces, bueno, tenéis 12 créditos de idiomas, 12 de lengua lingüística, 12 de literatura, 18 de historia y 18 de arte, 18 de geografía y 24 de filosofía. Puede que me haya, perdón la expresión, me haya columpiado en alguna, pero estoy prácticamente segura de que es así. Es decir, tenéis una formación humanística completa y luego eso hay que completarlo con 2 asignaturas transversales y con un número de créditos que ahora no sé, de asignaturas optativas, donde uno se mueve ya hacia lo que le interesa más en tercero y en cuarto. Y en cuarto, como en todas las carreras, podéis decidir, bueno, como en todas las que tienen las prácticas optativas, podéis decidir si cursáis 3 asignaturas optativas más o si hacéis prácticas en una empresa relacionada con el mundo de las humanidades. Y el doble grado de Humanidades y Magisterio de primaria lo que hace es eliminar las asignaturas optativas y poner en el lugar de las optativas las asignaturas que serían propias del magisterio, que son básicas y troncales en el magisterio de primaria. De forma que no tenéis ese grado de especialización que sí tienen los que solo hacen humanidades, pero en 5 años tenéis 2 grados. Si se puede simultanear estudios ingleses con hispánicos, pues a mí me gustaría, pero hoy por hoy no tenemos la simultaneidad de estudios ingleses con estudios hispánicos. Sí tenemos, digo alumnas porque hasta ahora han sido mujeres que han hecho primero ingleses o incluso lenguas modernas y traducción y luego han cambiado a hispánicas o al revés. Haciendo la simultaneidad, pregunta Julia, de estudios ingleses y lenguas modernas, ¿en qué consiste ese 5.º año? Pues mira, tú lo que haces es, como ha explicado Mercedes, los 2 primeros años, que son comunes, bueno, hay algunas diferencias, pero mínimas, y en tercero y cuarto sí tienes que irte por un conjunto de optativas que nosotros te vamos a aconsejar. Cuando acaba cuarto, tú acabas cuarto, imagina, de estudios ingleses, para hacer
lenguas modernas, para tener ese quinto año de lenguas modernas, lo que tienes que hacer es matricularte en las asignaturas específicas de lenguas modernas que no has cursado haciendo estudios ingleses. Y si estás matriculada en lenguas modernas y lo que quieres es hacer la simultaneidad con estudios ingleses, pues al revés, tienes que cursar ese conjunto de asignaturas que no has cursado, que son 60 créditos. Y tienen que hacer 2 TFGs, eso sí. Sí, TFG, eso sí, un también en TFG. el doble grado. Sí. TFG es el trabajo de fin de grado, es el trabajo que hay que presentar. Cuando cuando tenéis aprobadas ya todas las asignaturas, tenéis que presentar en estos grados y en todos, tenéis que presentar un trabajo de fin de grado para obtener vuestro título. No sé si alguien tiene más preguntas. A ver, están preguntando en cuanto a precios, preguntan si cuesta más el hecho de matricularse solamente al grado o al grado y al máster. En principio eso no tiene coste ninguno. No, porque vosotros no os matriculáis en el grado y el máster. Vosotros pedís la admisión al grado con la reserva del máster, pero luego os matriculáis en el grado. ¿De acuerdo? Más. A ver. ¿Qué lenguas hay para elegir en el doble grado de Humanidades y Magisterio? Las que he mencionado antes para estudios hispánicos y para humanidades. Tenéis inglés, tenéis también alemán, francés, tenéis alemán, francés, árabe. No sé si se me queda alguna. Alemán, francés, árabe e inglés, esas seguras. Carlos, me pides información de los doctorados, pero los doctorados es información de los doctorados ¿de qué? Veo que, Carlos, mientras me contestas a eso de información, ¿en doctorado de qué, por favor? Porque los doctorados son muy amplios y muy diferentes. Sí, a ver, pregunta. Sí. No, Alejandra, antes de que se pierda la pregunta de Alejandra respecto a si tiene que comprarse material como cámara, micrófonos, etcétera, para hacer comunicación audiovisual. Yo entiendo que no, o sea, quiero decir, eso tendría que ser una vez que se empieza por eso, una vez que se empieza la carrera, si hay algo en particular ya os lo comentarán, pero yo creo que no, en principio. No, hay un sistema de préstamo porque es verdad que muchas veces necesitáis cámaras buenas para los trabajos que os mandan, pero la universidad os las presta. De hecho, yo he visto salir a los chicos cargados e ir en el tren con las máquinas. La universidad os las presta todas. Fabia pregunta por las becas y discúlpame, pero no te puedo contestar porque no lo sé. Quizá Encarna o Marisa pueden dar. Sí, Encarna, perfecto. Sí, a ver, estarían las becas, la beca general del Ministerio y luego aparte estarían las becas de excelencia de la Comunidad de Madrid. Son en principio las grandes becas para alumnos de grado, porque luego hay una beca de excelencia específica de la universidad que se convoca, que es muy buena, es la Cisneros, la del Consejo Social, y se convoca cada X años. Hay que esperar a ver si este año se convoca o no. Siempre es una cuestión presupuestaria. Yo, aparte, os iba a decir, vamos ahí un poco justos con el tiempo, que vayáis pensando en acabar. Sí puede ser, sí puede ser. Bueno, como Carlos ha preguntado, vuelve a preguntar lo de los doctorados, pues le contestáis y luego si me dejáis hacer un pequeñito, me dejáis decir una cosa. Perfecto, pues os contesto a Carlos. Sí, claro, en la Universidad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras tenemos luego acceso a distintos doctorados donde puedes trabajar. Me parece que lo que te interesa es la historia o la filosofía. Por supuesto, ya te digo, tenemos muchos grupos buenos, pero tenemos un grupo de arqueología muy bueno, tenemos un grupo de egiptología que trabaja con lenguas muertas muy interesante, y lo buenísimo a mi juicio de la investigación en la Universidad de Alcalá es que os damos la oportunidad de empezar a colaborar en tareas investigadoras muy pronto. De hecho, tenemos becas de iniciación a la investigación que se pueden cursar ya en el último curso, valga la redundancia, donde os incorporáis a nuestros grupos de investigación. Es una más de las ventajas de que seáis pocos, que el lazo se establece muy pronto. Nosotros, pues cuando organizamos congresos y cosas así, siempre hay estudiantes que participan y que nos ayudan. Es un buen lugar para investigar, y la investigación es, bueno, claro, yo que voy a decir que soy investigadora, ¿no? Pero la investigación es una buena opción, Carlos, así que
así que te animo. Encarna, no me enrollo más, pero antes sí quiero decirles que si han quedado cuestiones, por favor escribidnos a decanato.fyl, filosofía y letras, @oh.es, y nosotros os atendemos encantados. Y todas estas cosas que no he sabido contestar, pues las contesto, ¿de acuerdo? Alguien ha preguntado, ya lo último, Encarna, te lo prometo, que alguien ha dicho que si se sabía cómo iban a ser las clases, si es que no lo sabemos. Cuando nosotros tenemos preparados varios escenarios y es que puede que empecemos de una manera en septiembre, que en octubre sea diferente, que en noviembre podamos retomar lo que teníamos en septiembre y que en diciembre nos tengamos que ir a casa. Ojalá no, pero de momento yo quiero decir, porque no puedo pensarlo de otra manera, que en septiembre nos vamos a ver todas las caras en la facultad. Repito el correo, lo voy a escribir, Bueno, voy escribiendo el correo y ya sí te dejo que ponga al final. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, a mí me ha parecido interesantísima la charla, muy concurrida, muchísimas preguntas muy interesantes y solamente quiero hacer una puntualización y es cuando hablasteis del grado más máster, que efectivamente la nota es bastante más alta y es muy buena idea intentar conseguir ese grado, explicar que en la prescripción, en el impreso de prescripción, cuando nos metemos en la aplicación, aparecen como dos posibilidades distintas, dos carreras distintas. Por un lado, el grado más máster, por otro lado, el grado sin máster. A la hora de hacer la solicitud de plaza, si estamos interesados en cursar el grado más máster, pedimos primero el grado más máster, pero no se nos puede olvidar pedir el grado sin el máster, porque si no lo pedimos sin el máster y la nota para el grado con máster no nos diera, no habríamos pedido plaza en ese grado. Eso es algo que viene pasando a lo largo de los años y claro, te encuentras con un problema porque si todas las plazas se cubren, a mí que me sobraba nota para entrar en ese grado sin máster, me he quedado fuera. Efectivamente, cursarlo con máster es la mejor, pero como es una nota que a veces ha sido muy alta, pues conviene también pedir ese mismo estudio sin el máster y sabiendo que sin el máster no quiere decir que te vayas a quedar fuera del máster, que cuando terminas el grado tendrás también posibilidades de hacer el máster, sobre todo si has hecho un grado bueno. Solo esa pequeña puntualización que observamos en información que nos pasa a veces. Cierto que se han quedado preguntas de matrícula, de becas, sin contestar, pero para todo eso os podemos contestar perfectamente desde el centro de información. Necesariamente los profesores, el tema de la docencia es lo que mejor nos pueden contar y en lo que mejor pueden emplear su tiempo. Entonces yo, por mi parte, doy por cerrada esta jornada. Se va a publicar en la web de Jornadas de Puertas Abiertas, que es la web por la que habéis entrado para acceder a esta misma jornada. También quiero daros el correo electrónico y el teléfono del centro de información para todas esas cuestiones de tipo administrativo, en cuántos meses se paga la matrícula, cuándo es el primer mes, qué pasa si pido beca, tengo que empezar, todas esas cosas que a lo mejor se han quedado un poco ahí porque lo importante de esta jornada era esto otro, cómo son las clases, cómo son los grados, para que nos lo podáis hacer. Sería info@uah.es y el teléfono 918855000. Nos vemos en información para lo que necesitéis y hasta siempre.